Nuestro siguiente ponente es David Gutiérrez Vega, que por razones de una emergencia no va a poder estar, pero en su lugar leerá su trabajo el doctor Varela. Es licenciado en Psicología por la Universidad Salesiana, maestro en Psicoanálisis por el Instituto Mexicano de Psicoanálisis, maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México. Se dedica a la práctica privada desde hace más de 15 años, combinando este trabajo con las traducciones. Doctor, adelante, muchas gracias. Trataré de leer este trabajo con la mayor fluidez posible, pero no lo he leído antes, así es que si por ahí me atoro, una disculpa. El título de este trabajo es El extremismo como espectáculo y el carácter social del espectador. Erich Fromm aplicó su teoría del carácter social al nazismo, ofreciendo una explicación al surgimiento y propagación de una ideología destructiva que terminó cobrando la vida de millones de personas. En esta época, el capitalismo tardío y las tecnologías de la información han contribuido a forjar un carácter social un tanto distinto al que se observó en el siglo XX, uno orientado al consumo que ya no se dirige a lo material tanto como a lo experiencial. El espectador emerge como uno de sus máximos representantes, agente pasivo que goza de la destructividad que se le ofrece como espectáculo y que con ello contribuye a la normalización del extremismo. El año pasado, en este mismo foro, ensayé algunas nociones sobre la figura del espectador, al que definí como un agente pasivo, pero también facilitador de la violencia. Expliqué entonces que la civilización misma se fundamenta en el miedo a la muerte y el anhelo de supervivencia, y que aunque el cuerpo mismo es el escenario final en el que se representará nuestra propia batalla por sobrevivir. La vida nos provee de innumerables oportunidades para superar ese miedo a través de la fantasía. Pero, ¿cómo se configura al espectador? ¿Es válido pensar en esta figura como un carácter social? El concepto de carácter social descrito por Fromm en el apéndice de El miedo a la libertad se contrapone al de carácter individual, en tanto que comprende el núcleo esencial de la estructura del carácter de la mayoría de los miembros de un grupo, núcleo que se ha desarrollado como resultado de las experiencias básicas y los modos de vida comunes del grupo mismo. Es decir, que aunque pueda haber diferencias significativas a nivel individual, las condiciones socioeconómicas y culturales comunes a un grupo determinado formarán parte de ese núcleo que es el carácter social. Nuestro siglo XXI, del que ya casi ha transcurrido su primer cuarto, ha sido testigo de grandes cambios de la manera en que vivimos, nos comunicamos e informamos. Internet dejó de ser un espacio confinado a una computadora compartida en la sala de estar para convertirse en una entidad omnipresente que nos que nos acompaña a donde quiera que vamos y toma minucioso registro de nuestra actividad. Es el Dios que todo lo ve y aparentemente todo lo sabe. En nuestro país el acceso a Internet se ha democratizado. En su informe más reciente, el INEGI reportó que el 81.2% de la población mayor a los 6 años de edad cuenta con acceso a la red a través del uso de telefonía celular. No somos una excepción. En Estados Unidos, un estudio realizado en 2017 entre personas sin hogar mostró que el 94% de ellos poseía un smartphone y lo usaba para acceder a Internet diariamente. En estos tiempos que corren, se puede vivir en la calle, pero lo que no se puede es vivir offline. De acuerdo con datos oficiales, un mexicano percibiendo el ingreso promedio mensual, que es de 8,138 pesos, tendría que destinar 184 veces ese ingreso para adquirir una vivienda, a un costo promedio de 1,5 millones de pesos. En el 2020, la Encuesta Nacional de Vivienda reportaba que alrededor del 30% de la población en México no cuenta con vivienda propia y una de las principales razones para preferir rentar es el costo de los financiamientos. Otro aspecto fundamental, el acceso a la alimentación, también se ha visto profundamente afectado en los últimos años.
El incremento del costo de la canasta básica alimentaria puede significar un gasto de hasta el 56% de los ingresos en la población más desfavorecida. De acuerdo con datos oficiales, en México, 36.3% de la población, es decir, más de 46 millones de personas, viven en algún grado de pobreza. El contraste entre el casi universal acceso a Internet y los casi cada vez más magras posibilidades de adquisición de bienes materiales esenciales, como son la vivienda y la alimentación, contribuyen a explicar el cambio en la actitud consumista que el filósofo Byung-Chul Han observó cuando escribió que la gente de hoy ya no es capaz de quedarse con las cosas ni de vivificarlas, haciendo de ellas sus fieles compañeros. Nuestra relación con los objetos ha cambiado tanto que ahora resultan impensables cosas que hasta hace mucho era relativamente frecuente observar, como el que objetos muy apreciados pasen de una generación a otra. Hoy en día son pocas las cosas que se producen para durar. Así es como la sociedad de consumo va pasando del tener al ser, pero no en el sentido que Fromm dio a esa frase, sino en algo que es más bien siniestro. Nos estamos convirtiendo en una sociedad que a falta de materialidad consume experiencias y para sectores cada vez más amplios, ese consumo se hace por y a través de Internet. Hoy, desde luego, aspectos de esta forma de informarnos, comunicarnos y experimentar que podríamos calificar como benignos, a pesar de todo, Internet sigue siendo un espacio en el que con una comodidad nunca antes vista tenemos acceso al arte, al pensamiento y también al entretenimiento y al encuentro de vínculos significativos con otros. Pero también tenemos acceso a la violencia y al extremismo, que las más de las veces se nos ofrecen como espectáculo. El triunfo de Donald Trump el año pasado nos ha provisto de numerosos ejemplos de ello. Desde la enorme plataforma social y política de que goza, se ha dedicado a atacar toda clase de etnias, grupos identitarios, movimientos y hasta países enteros, teniendo como único denominador común que representen una amenaza real o imaginaria para Estados Unidos en un entorno complejo en el que la otredad misma puede percibirse como tal. El movimiento es tan burdo como efectivo. Asocia su agenda y la de sus allegados a una imagen victimizada de América, de tal manera que todo aquel que insinúe la menor oposición puede ser tildado de antipatriota y traidor, y por ende excluido del grupo. En su análisis sobre la psicología del nazismo, Fromm describió este mismo proceso como uno de los muchos que contribuyeron a la victoria de Hitler, pero también insistió en que el sentimiento de insignificancia individual y de impotencia compartido por amplios sectores de la población los hizo presas de la ambición de grupos de interés industrial y económico. La historia se repite, pero a la vez se adapta a los tiempos. Durante la inauguración del segundo periodo de Donald Trump, entre los invitados más destacados se encontraban Mark Zuckerberg, propietario de Meta, empresa que controla Facebook, Instagram y WhatsApp; Sundar Pichai, director ejecutivo de Google; Jeff Bezos, propietario de Amazon, y medios como el Washington Post; y desde luego Elon Musk, propietario de X, antes Twitter. Las empresas que este pequeño grupo de personas dirige está a cargo de lo que Cathy O'Neil denomina armas de destrucción matemática, modelos algorítmicos que están en el fondo de todas las aplicaciones que usamos cotidianamente y que, a pesar de tener fama de ser imparciales y objetivos, codifican los prejuicios y las incomprensiones de quienes los crean y en no pocas ocasiones se vuelven los encargados de diseñar políticas públicas y estrategias de respuesta para problemas reales. Estamos pues en la era en la que el orden de las cosas está cediendo su espacio al orden digital. Es así donde se generan hoy día las grandes fortunas a cambio de los datos de nosotros mismos que millones de usuarios proveemos gratuitamente. Recibimos entretenimiento y placer en forma de información que puede o no ser veraz, que puede o no ser útil, pero que siempre tiene que ser entretenida o interesante. Los psicoanalistas sabemos muy bien que uno de los procesos psicodinámicos más antiguos con los que contamos pasa por la fantasía. A falta de pan, el circo monta su escenario en Internet y abre sus puertas a todos ofreciendo los más variados espectáculos que prometen, hoy más que nunca, tener al gusto de cada quien. Los algoritmos de las redes sociales, los motores de búsqueda y los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT se han vuelto tan sofisticados que el contenido que ofrecen es prácticamente personalizado. Una expresión que se ha vuelto recurrente entre los usuarios de todos estos servicios es referirse a estos como mi algoritmo, denotando el hecho de que la experiencia se ha vuelto más íntima que nunca.
TikTok, que se estima que cuenta con 74 millones de usuarios en México, le muestra a cada quien lo que quiere ver, desde videos de gatitos hasta discursos de odio disfrazados de consejos para la superación personal. Sin embargo, a pesar de la personalización e intimidad de los algoritmos, y quizá precisamente por eso, los discursos de odio se expanden con facilidad. ¿A qué se debe esto? El año pasado esbocé una descripción del espectador de la violencia como alguien que goza de la destructividad sabiéndose a salvo de ella. Invoqué para ello la teoría freudiana de las pulsiones del yo, que entre sus funciones principales está la de garantizar la autoconservación del individuo y que en numerosas ocasiones se vale de nuestra predisposición a la fantasía para lograr ese cometido. Decía entonces que la posición del espectador es la de quien de manera vicaria goza del placer de la supervivencia. Sea cual sea la escena que tenga ante sus ojos, el horror inicial a menudo le sigue la fascinación y la euforia, reportándole cierto placer en el proceso. Pero el impulso de sobrevivir no es lo único que puede ser alimentado de esa forma. También debemos considerar el anhelo de formar parte de algo más grande que nosotros mismos, como una de nuestras necesidades psicológicas elementales, y de algoritmos personalizados crean una burbuja artificial que, como el reflejo en el estanque de Narciso, simplemente replica y refuerza lo que ya forma parte de nosotros. Convencidos de que los algoritmos están ahí para informarnos sobre lo que nos interesa, entretenernos con lo que nos agrada, no es difícil que los discursos de odio se cuelen de manera sutil. La manera en la que esto sucede se sostiene en cómo funcionan los grupos y cómo los algoritmos actúan para favorecer que quienes piensan de modo semejante se encuentren en línea y formen pequeñas comunidades de intereses comunes. A un nivel superficial, las comunidades se forman con base en sus puntos de interés común: ser aficionados al cine o algún deporte, estar interesados en chismes de farándula, ser afines a algún partido político, habitar la misma región e incluso tener ideas firmes sobre ciertos temas sociales. Una aplicación social, habiendo analizado todo aquello, puede comenzar a sugerir que uno siga ciertas páginas, usuarios o grupos y las publicaciones que invitan a reaccionar mediante likes, repost o comentarios con los que comienzan a formarse vínculos. No es necesario conocer a nadie a fondo o siquiera personalmente. Basta con percibir que es uno de los nuestros para que el vínculo esté dado. El discurso de odio se construye con facilidad a partir de ese vínculo. Si el grupo se siente, con o sin justificación, agredido y amenazado por algo que no pertenezca al grupo mismo, el sentimiento de rechazo comienza a germinar. En El origen del totalitarismo, Hannah Arendt analizó a profundidad la llamada cuestión judía, que eventualmente derivaría en el Holocausto, delineando un claro proceso social cuyo eje central está en la paradoja de la igualdad. Aquel que es percibido como distinto puede ser tolerado en tanto tenga utilidad social e incluso puede ser celebrado siempre que sepa preservar aquello que le hace distinto. Arendt observó que algunos grupos y familias de judíos europeos no eran realmente un pueblo homogéneo. Gozaron incluso de grandes privilegios y fortuna como resultado de los servicios prestados a la aristocracia, que nunca les aceptó del todo, pero que admitió en sus sociedades con la consigna de seguir siendo un grupo aparte. En la medida en que los judíos adquirieron derechos y reconocimiento igualitario, que no es lo mismo que privilegio, ni tampoco que discriminación, comenzaron a percibirse como una amenaza real, pues ese reconocimiento igualitario no borraba las diferencias percibidas, pero sí confería a ese grupo derechos y posibilidades políticas que muchos interpretaron como un riesgo para la cultura y la tradición europeas. Ejes identitarios que, a pesar de su naturaleza vaga y abstracta, resultaban suficientes para forjar un sentido de unidad. En la actualidad, las burbujas de interés operan de un modo semejante, pero a un ritmo vertiginoso. En Internet, la cantidad de información total o parcialmente falsa que se distribuye tiene el mismo efecto que la propaganda siempre ha tenido, pero con el potencial de alcanzar a un porcentaje mucho mayor de la población y envuelto en el halo de verdadero y personalizado, que le confiere el estar mediado por los algoritmos. Elon Musk, quien no solo es dueño de X, sino que ahora también dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ha escrito en repetidas ocasiones en dicha red social el mismo mensaje dirigido a todos los usuarios: You are the media now. Con este mensaje busca restar credibilidad y validez a la información compartida en medios tradicionales, especialmente aquellos que son críticos de él y del gobierno, para convertir a los usuarios de redes en los únicos heraldos de la verdad.
aduciendo el hecho de que antes de que fuera de su propiedad, la red social tenía una política dirigida a contener y evitar los discursos de odio bajo el liderazgo de Musk, se ha convertido en un santuario para la libertad de expresión en la que no habría ningún tipo de censura. En medio de ese entorno de crispación se encuentra la figura del espectador, un miembro anónimo y a menudo silencioso que se limita la mayor parte del tiempo a observar lo que sucede en la pantalla de su celular sin externar su opinión. Desposeído tanto en lo material como en lo intelectual, el espectador encuentra solaz en el entretenimiento y la información que le es provista por los algoritmos y se contenta con formar parte de grupos que le hacen sentir pertenencia. Su anhelo de supervivencia se ve satisfecho al presenciar desde la seguridad de su hogar los horrores que acontecen en el mundo. No necesita pensar demasiado en ello. Alguien más dará su opinión y simplemente asentirá para sí mismo si está de acuerdo en lo general. Si no, buscará a otro que le confirme que no está en un error al pensar distinto. El espectador tratará de estar siempre en el punto medio de las cosas, no le gustan los antagonismos, que malinterpreta como extremismos, y considera que las partes en disputa siempre tienen algo de razón. En vez de eso, elige una postura que supuestamente está abierta a escuchar a las partes en conflicto, pero que en la práctica lo único que desea es que se callen y no hagan ningún tipo de escándalo. Está desesperanzado, pero no lo suficiente como para pensar que deba hacer algo al respecto. Al contrario, ha llegado a creer que no hay posibilidades de que las cosas sean mejores, simplemente espera que no empeoren. Su manera de vivir es semejante a la conformidad automática que describe Fromm, pero en vez de ignorar su propia personalidad y adoptar lo dictado por las pautas culturales, se deja convencer de que hay cierta autenticidad en su pensamiento, pues su experiencia validada algorítmicamente le indica que está en lo correcto. La inmediatez y la personalización del contenido que recibe le hace sentir que forma parte de algo, pero al mismo tiempo es especial. En ese sentido, podría decirse que el espectador que tiene en sí un marcado rasgo es retroalimentado por el contenido que consume. La distancia a la que contempla las cosas le permite sentirse por encima de todo, pero su inactividad y conducta normótica le convierte en un agente ideal para la diseminación de ideas extremistas que se le ofrecen como un espectáculo que no demanda nada más que una reacción positiva silenciosa, un like. Esa reacción, en toda su aparente simpleza e inocuidad, es un acto objetivo que permite a los algoritmos identificar ciertas tendencias, diseminarlas y amplificarlas. Pero que lo haga automáticamente no quiere decir que esté desprovisto de subjetividad, ni mucho menos de intencionalidad. Falta ya nada más un párrafo. La combinación entre el consumo de contenido indiscriminado y personalizado desde una posición pasiva, con el alcance y penetración que tiene en una población que va dejando atrás lo material para centrarse a lo experiencial y que atraviesa de distintos modos todos los estratos socioeconómicos de la población, es el caldo de cultivo ideal para la expansión de ideologías extremistas a un ritmo tan veloz que no permite tiempo para pensar. El carácter social de esta figura no es realmente nuevo, pero son las características sociales y económicas presentes las que aceleran los procesos por los que conforman una masa que, sin darse cuenta, puede convertirse en el agente que facilitará e incluso agradecerá que se nos pongan los grilletes.